Un saludo para todos, yo soy Jorge Roig, como siempre acompañándolos en este espacio donde nos dedicamos a hablar egoístamente de lo que a mí más me apasiona y me gusta, que es el cine y las series. Un espacio para que ustedes también puedan interactuar y comentarnos qué cosas están viendo, qué temas les gustaría también que discutiéramos en este espacio especializado y dedicado al séptimo arte. Como ya es toda una tradición, pues bueno, este podcast inicia con las recomendaciones de la semana, esos estrenos que ustedes no se deberían perder o que por lo menos nosotros consideramos que ustedes tienen que ponerle el ojo en estos días. Así que vamos a empezar con una recomendación que va directamente a las carteleras de cine y se trata de Los Extraños, capítulo 1. Esta película, bueno, yo no la debería recomendar porque ya me van a ir conociendo poco a poco, pero yo soy la persona que más fácil se asusta en el mundo. Así que cuando yo les diga que una película es aterradora, no me crean mucho porque yo me voy a asustar con cualquier cosa, pero si les gusta el terror, sin duda van a querer conocer un poquito más sobre Los Extraños capítulo 1, que es obviamente una precuela de The Strangers, una cinta que en su momento causó mucho furor porque hablaba sobre una familia que se muda en el medio de la nada, una cabaña, a tratar de vivir una vida en paz y relajados, y se les aparecen literal unos extraños vestidos con unas máscaras de verdad espeluznantes y empiezan a pasar cosas terribles. Pues bueno, aquí vamos a conocer cómo surgieron esos extraños. Si ustedes quieren saber cómo se formaron esos psicópatas que aparecen en las cabañas en medio de la nada, pues esta es la película que ustedes no pueden dejar de ver porque es el origen justamente de cómo surgen estos asesinos en series y cuenta la historia también de una mujer que decide iniciar una nueva etapa de su vida en una cabaña aislada de todo el mundo, sin saber que ahí la están esperando unas personas que tienen un poquito de trastorno mental y empieza y se desarrolla esta trama. Así que si les gusta el suspenso, los asesinos en series, Los Extraños capítulo 1 sin duda es su opción para este fin de semana. Vámonos a hablar algo de cine venezolano también, porque, como no, en este espacio también tenemos que incluir algo de esto. Y se estrena un documental muy premiado llamado Los Niños de las Brisas. Este documental lo quería también recomendar porque nos cuenta tres historias en paralelo de tres jóvenes músicos del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Y la verdad es que es interesantísimo cómo hacemos el viaje de cómo ellos vienen de un lugar humilde y cómo la música los ha llevado a abrir su mente y a despegarse quizás de otras cosas que ven en su entorno, como la delincuencia, la violencia, y más bien se apasionan por la música, por la disciplina, por la cultura que te puede dar el entrenamiento de un instrumento y bueno, lo maravilloso que funciona el sistema de orquestas. Entonces vemos tres historias distintas, también cómo el entorno, cómo las madres y los padres se abocan a este proyecto de que sus hijos sean músicos, y la verdad es que es un documental fascinante que nos cuesta realidades que están presentes en nuestro país y que es importantísimo ver y reconocer también el trabajo que se está haciendo en este sentido en la música de nuestro territorio. Así que yo les recomiendo que se van a conmover mucho, incluso alguna lagrimita puede ser que suelten. Los Niños de las Brisas, un documental que va a estar en cartelera también dentro de estas semanas. Y ahora vámonos a las plataformas de streaming, porque nuestro Doctor Strange favorito, Benedict Cumberbatch, este gran actor que ha sido nominado en múltiples premiaciones, ahora va a Netflix con una serie que estoy seguro que nos va a enganchar y que ya nada más con su sinopsis a mí me tiene muy intrigado. Y sabiendo que hay un actor de este calibre ahí protagonizando esta serie, estoy seguro que es más que suficiente carta de presentación para querer verla y engancharnos. Se llama Eric esta serie, pero no se llama Eric porque su personaje se llama Eric, no, para nada. Este es un hombre en Nueva York en los años 80 que, bueno, su hijo se desaparece y no hay manera de encontrarlo, no se sabe dónde está. Y bueno, obviamente este hombre se obsesiona, se culpa a sí mismo por esta desaparición de este niño y se obsesiona con un personaje que su hijo solía dibujar mientras vivía en casa. Un personaje, un monstruo azul llamado Eric. Aquí viene el nombre de la serie. Pues sí. Resulta que este señor se convierte en un ventríloco y hace que este personaje Eric se convierta en su personaje insigne y empieza a aparecer en televisión, convencido de que cuando su hijo vea a Eric, el muñeco azul, el monstruo azul en televisión, va a aparecer. Entonces, bueno, ahí se empieza a desenmarañar, si esa palabra existe, toda la trama de esta serie que maneja un poco de suspenso, obviamente drama familiar y bueno, anclada por este superactor. Estoy seguro que va a ser una serie de potenciales nominaciones, sobre todo en el apartado actoral, porque este hombre que ya está haciendo y trabajando con películas multimillonarias y con los mejores directores del mundo, para que se decida hacer televisión es porque se las trae. Así que bueno, ya lo saben, esta serie se llama Eric y también se estrena esta semana en Netflix. Y también en Netflix vamos a tener una serie llamada Ni Una Más. Ni Una Más, bueno, está inspirada en este movimiento que hubo de agresión
sexual contra mujeres en España. Esta consigna se llevó muy en alto y muchos países la recibieron y se convirtió en todo un movimiento también en redes sociales. Y bueno, justamente esta historia habla sobre un grupo de adolescentes de 17 años que justo están a punto de graduarse del colegio, y una de ellas se convierte en víctima de este tipo de agresiones, y cómo logra crear una red de sororidad con otras mujeres que quizás han padecido situaciones similares. Y es importantísimo visibilizar estos temas para que no se permita que sigan pasando y que ni una más sea víctima. Entonces me encanta cómo el título le saca fuerza a el objetivo de series como esta, de poder ficcionar o dramatizar el dolor de muchas mujeres que han tenido que enfrentarse a eso. O sea que aquí tenemos 8 episodios, Ni una más, es una serie española que también esta semana se estrena en Netflix. Así que bueno, con este menú de estrenos que tienen, comenzamos el programa y nos toca abordar nuestro tema. Aquí se los voy a dejar como titular. Dicen que las segundas partes no son buenas, y tenemos muchas películas que prueban que este refrán puede ser cierto. Hoy le dedicamos el programa a las peores secuelas de la historia, esas películas que nadie pidió, pero de alguna manera las tenemos. Una de las cosas que se le critica mucho a la industria del cine, en especial a Hollywood, es la falta de originalidad. Que en vez de apostar por ideas nuevas que quizás puedan conquistar nuevos mercados o hacernos desafiar nuestra propia imaginación, pues últimamente Hollywood se ha convertido en una gran fábrica de reciclaje. Reciclar ideas que saben que ya funcionan y convertirlas en secuelas o en remakes o en relanzamientos, porque apostar por lo seguro es menos riesgoso que irse por algo original. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? Bueno, que tengamos que hablar hoy de las peores secuelas de la historia del cine. Unas películas que son realmente aberraciones y que seguramente muchas de ellas ya han olvidado o han querido borrar de sus cerebros por aquello de protegernos nuestra salud mental. Pues decidimos olvidarnos de estas películas por completo, y en este programa lo que queremos es más bien reivindicarlas, porque existen estos crímenes, se cometieron crímenes contra el arte, crímenes contra el cine, y hoy vamos a repasar un poco de ellas. Pero la idea es que esto se convierta en una conversación fluida y que seguramente mientras escuchan las que vamos a tener el día de hoy, se les van a ocurrir algunas otras y nos pueden comentar en las redes sociales, decirnos cuáles son esas peores secuelas que quizás también tenían que haber estado en este programa, porque son infinitas, cada vez lamentablemente son más, y hoy trajimos unas muestras de ellas. Así que para empezar este recorrido, yo lo quiero hacer con una joyita del año 2005. A ver, ¿ustedes se acuerdan que a finales de los 90 Jim Carrey era una superestrella después de haber hecho películas como Ace Ventura, Mentiroso, Mentiroso, y por supuesto, La Máscara? La Máscara fue un hit, además está basado como en un cómic, mezclaba el humor, el desparpajo de Jim Carrey con esta máscara que tenía como superpoderes y muy excéntrico su comportamiento. Pues bueno, esta película le fue muy bien en taquilla, catapultó la carrera no solo de Jim Carrey, sino también de Cameron Díaz, recuerden que ya estaba allí. Y bueno, unos años más tarde, bastantes años más tarde, deciden hacer una secuela. Yo no sé si ustedes se acuerdan de El Hijo de la Máscara. Si no se acuerdan, no los culpo, porque de verdad es doloroso ver esta película. No solo por los terribles efectos visuales que tiene, porque son realmente... O sea, yo me siento hoy en día a hacerlos en Paint, en la versión de Windows 95, y estoy seguro que los efectos me quedan mejor que los que salieron en El Hijo de la Máscara. Pero es que además no tiene sentido. Como que querían explorar lo que significaba que todos los personajes del elenco tuvieran la máscara puesta en algún momento, porque sabemos que esta máscara te hacía comportarte de una manera como errática, medio alocada, disfuncional. Pues bueno, ellos quisieron ponerle la máscara a prácticamente todo el elenco de la película, y la verdad es que el resultado es una serie de chistes que no dan risa, situaciones totalmente ilógicas, los peores efectos especiales de la historia. Vemos un bebé con la máscara puesta haciendo, bueno, barbaridades y obscenidades que hoy en día cualquiera que la ve dice, oye, esto no me parece nada correcto. Y sí, fue una película que además arrasó en los premios Razzies, que premian a lo peor del cine, y no los culpo porque la verdad es que se merece todos los galardones. Seguramente la habían olvidado, pero aquí la queremos reivindicar, y yo les invito nada más a que vean el tráiler del Hijo de la Máscara para que, bueno, las imágenes hablen por sí solas. De verdad que no hay comparación con esta película. Seguimos el viaje y retrocedemos un poquito más hacia el año 2000. Unos años antes se revolucionó la industria del cine, porque de verdad yo recuerdo haber visto esta película, no saquen la cuenta de cuántos años puedo tener ni nada, yo recuerdo haber visto la película original en la sala de cine, y fue de las experiencias más aterradoras que yo viví en toda mi existencia cuando fui a ver El Proyecto de la Bruja de Blair. ¿Por qué?
Porque esta película, bueno, presentaba como algo tan original que era como cintas de cine que habían encontrado de una expedición de unos jóvenes que iban al bosque a encontrar una supuesta bruja que vivía en este bosque, que era como una leyenda urbana. Y entonces todo era más lo que no veías, porque las cintas como eran grabadas así de manera casera, sentías que veías cosas, pero la verdad es que no estabas viendo nada. Y era realmente aterrador porque la mitad de la película ocurría de noche, entonces se movían cosas, las carpas donde ellos acarpaban. Bueno, la verdad es que nunca veías a la bruja, pero estabas toda la película muerta de miedo. Esta cinta se hizo que sí con $10,000 y recaudó como $500 millones alrededor del mundo. Obviamente, aquí vino la avaricia de Hollywood y dijeron, hagamos una secuela, vamos a hacer una secuela. ¿Qué pasa? La pésima idea es que ya este recurso de las cintas encontradas y todo esto se había agotado, entonces ellos deciden como que hacer una película ficcionada de un grupo de jóvenes que van a ver si realmente lo de el grupo La Bruja de Blair pasó. Bueno, obviamente las actuaciones para llorar, no del miedo, sino para llorar de lo acartonadas, terribles, falsas las situaciones. Todo el factor sorpresa y de miedo que tenía la primera, aquí se olvidaron, o sea, en el guión no participó, digamos. Ellos dijeron, no, vamos a no hacerla parecida a la original. Y eso es casi que un pecado, porque muchas de las secuelas tratan de abusar de lo que fue exitoso en la primera y le sacan tanto provecho que ya resulta repetitivo y ser original. Y hay otras que más bien tratan de diferenciarse tanto que dices, ajá, pero o sea, si tú quieres hacer una secuela, ¿por qué haces algo tan distinto que no se parece en nada? Bueno, en fin. Esto fue un pasticho que nadie vio, para empezar, porque era cero atractiva, muy mala, no daba miedo. Las críticas dicen es que una atrocidad y da más miedo. Un episodio de Frasier, que es una serie de comedia, da más miedo que cualquier escena de esta película. Esto era lo que decían los críticos del momento. Fue, de verdad, hundió la saga de La Bruja de Blair, que empezó y terminó. Gracias a esta película han intentado revivirla, pero la bruja como que quiso descansar, porque después de una secuela tan terrible como El Libro de las Sombras, que no dije el título, Libro de las Sombras, Blair Witch 2 del año 2000, pues bueno, arruinó todo el potencial que esta saga hubiese podido tener en algún momento. Lo mismo podemos decir sobre una película que no existía ninguna razón lógica en la vida para que esto se convirtiera en una saga. Me refiero a American Psycho o Psicópata Americano, una de las películas que, bueno, catapultó también a Christian Bale como uno de los grandes actores de su generación, porque aquí la interpretaba un hombre excéntrico. Además está basada en una novela de Bret Easton Ellis, un hombre excéntrico que tenía esta pasión por ser un asesino en serie cuando nadie lo veía. Y era bastante psicópata, muy sangrienta la película, entonces tenía esa dualidad del hombre de negocios, pero al mismo tiempo en las noches mataba gente, wow. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió que, ¿por qué no continuamos esta historia y ahora hacemos que la asesina en serie, la psicópata americana, sea una chica? En este caso la película se llama All American Girl, American Psycho 2, All American Girl. Y la víctima, porque en este caso estoy seguro que ella no tenía la edad suficiente para tomar decisiones por sí misma, fue Mila Kunis, quien protagoniza esta película. Pues bueno, aquí la sinopsis es más terrible de lo que ustedes se pueden imaginar. Porque resulta que a los 6 años este personaje de Mila Kunis salvó a su niñera. Su niñera iba a salir en una cita con el personaje de Christian Bale de la 1, ¿no? De la película 1. Y resulta que ella salva a su niñera, bueno, apuñaleando con un picador de hielo a el psicópata americano. Y esto aquí despertó en ella desde los 6 años este instinto asesino que ella quizás tenía escondido. Y entonces, bueno, cuando crece un poquito más, se vuelve una psicópata y empieza a matar a gente en el colegio. Un sentido del humor pésimo. Esta película, que la anterior era como mucho más inteligente, como el comentario social que tenía que decir. Aquí, sentido del humor pésimo. Sangre gratuita, nadie la pedía, o sea, pero sangre por todos lados, sin parar. Sin duda, una película de verdad que no tiene ni pies ni cabeza y que nuevamente nadie pidió porque la hicieron. Estoy seguro que Mila Kunis, cuando hace su currículum, ella la borró. O sea, esto no existe. Si pudiese borrarla de IMDb o de internet, estoy seguro que ella lo haría. Y bueno, vamos a hablar de incluso las sagas más populares de la historia o los personajes más populares de la historia. También ha tenido esta enfermedad, esta secuelitis aguda que hace que por un momento odiemos personajes que hemos amado toda la vida. Esto pasó con Batman, con la película Batman y Robin del año 97. ¿Qué pasa? Aquí Tim Burton le entregó la saga de Batman a Joel Schumacher, un director muy
estrafalario, por decirlo así. Sí, le gustan los excesos, le gusta... Para él más es más no es suficiente, demasiado tampoco. Entonces, bueno, él ya había hecho Batman Forever, le fue bien, con Val Kilmer, Nicole Kidman, es una película que la verdad funcionó bien. Y decide, bueno, vamos a hacer otra secuela, Batman y Robin. Ahora vamos a meterle a Robin, a Batichica, a 5 villanos, más es más, como les digo, o sea, todo este estudio de personajes, de ese Batman oscuro que luego conocemos de Christopher Nolan, eso aquí no estaba. Aquí era solamente mostrar a Batman en 17 trajes distintos, además haciendo énfasis en sus pompis, porque toda la película le muestran las pompis a George Clooney, que en este caso fue el elegido para ser Batman, y él mismo dice que se arrepiente profundamente de haber hecho esta película por lo mala que es. Recordemos aquí las joyitas del elenco. Arnold Schwarzenegger interpretando al Doctor Frío, prohibido olvidar, una actuación memorable. Lo bueno es que hacía papel de congelado porque su cara y sus expresiones eran congeladas toda la película. El hombre supuestamente se le había muerto su mujer, le había pasado una tragedia, pero como su cara estaba congelada, él no transmitía ningún tipo de emoción y bueno, lo hizo bastante bien en ese sentido. Y Uma Thurman de Hiedra Venenosa, que quizás está un poco más simpática, pero su personaje no tiene ninguna justificación. Una nerd que le explotan unos químicos y unas matas y se transforma en una mujer que cuando te besa te asesina. Pues nada tenía sentido en esta película. Y todas las secuencias de acción, todos los sets de decorados, todo era un exceso que uno decía, pero ¿por qué tanto? Batman no necesita tanto. Queremos conocer un poco más a Batman, sus conflictos, todo, su tragedia que siempre nos acompaña. Aquí no había nada de eso. Y bueno, está considerada como una de las peores películas de superhéroes de la historia. Hundió la franquicia de Batman para siempre. No para siempre, mentira. Christopher Nolan la rescató, pero bastantes años después. O sea que el personaje de Batman que estaba en la cúspide de su popularidad, pues bueno, tomó que Christopher Nolan lo rescatara, lo reviviera, porque si no, nadie hubiese podido hacerlo después de la tragedia que fue Batman y Robin. Bueno, y fuera de esta lista no podía quedar un clásico que, bueno, de verdad es que es tan mala que yo creo que hasta me gusta de lo mala que es. Esto sí que es un ejemplo de una secuela que absolutamente nadie en la vida iba a necesitar y querer, y se trata de Bajos Instintos 2. La película original es del año 92 y estoy seguro que ustedes deben haber visto esa escena clásica de Sharon Stone cruzando las piernas, que no llevaba ropa interior, en su momento fue súper transgresor. Esta escena se ha imitado y se ha parodiado en muchísimas películas. Bueno, la original contaba la historia de, bueno, un cantante de rock que aparece muerto y resulta que la última noche que se le vio vivo estuvo con su novia, que es este personaje Catherine Trammell, interpretado por Sharon Stone. Y un detective interpretado por Michael Douglas tiene que acercarse a ella para intentar descubrir qué es lo que pasó. Y empieza todo un drama de misterio, seducción, porque esta mujer como que todo el tiempo hablaba así como jadeando. O sea, era una cosa de verdad muy extraño todo lo que hacía Sharon Stone en esta película. Sin embargo, a ella la posicionó como una de las estrellas más importantes de los años 90. ¿Qué pasa? Corte del año 2006. Sharon Stone tenía años sin hacer absolutamente nada. Y de repente le dicen, bueno, Sharon, vamos a hacer una secuela de Bajos Instintos. Y todo el mundo, ¿pero por qué? ¿Quién la necesita? Sharon Stone ya con más de 50 años, o sea, ¿quién necesita esto? La verdad es que nadie, pero cuando vemos el salario que Sharon Stone cobró por esta película de $13.6 millones, entendemos todo. O sea, yo estoy dispuesto a hacer, Bajos Instintos, a hacer todo lo que ella hizo por estos $13 millones, así que no la culpo. La culpable no es ella, la culpable es todos los demás que escribieron este guión, la dirigieron, porque de verdad, terrible. O sea, además la ponen en una situación, este personaje que antes estaba lleno de misterio, de intriga, la ponen en una situación de ser un personaje realmente insoportable, como una señora loca, obsesionada, bueno, no sé, obsesionada por estar desnuda, porque la mitad de la película está como desnuda. No se entiende nada de lo que esta película quiere transmitir, y lo que sí se entiende es que arrasó en los premios Razzies. Les voy a mencionar nada más los premios. Mejor película, peor actriz, peor precuela, peor secuela, peor guión, todo. Y para decirles, costó 70 millones en hacerla y solamente 30 millones en recuperarla, incluido el salario de Sharon Stone. No te culpo, Sharon, sin embargo, bueno.
a estas alturas es difícil que nos olvidemos de esto, y sobre todo lo que sí duele es empañar uno de estos personajes más icónicos con esta secuela pero bueno, por 13 millones yo creo que yo también estaría dispuesto a hacerlo. Y hablando de sagas que se hundieron, hundidas totalmente después de que uno de mis directores favoritos, ganadores del Oscar, un ícono del cine, impulsara lo casi imposible con la película Tiburón. Obviamente estoy hablando de Steven Spielberg. Él hizo realmente una maravilla que hoy en día la seguimos viendo, a pesar de que han pasado casi 50 años o más desde el estreno de esta película, y sigue siendo aterradora. Escuchamos esa banda sonora, escuchamos esos planos, ese tiburón mecánico, que algún día haremos un episodio dedicado a esto, a todas las cosas que salen mal en los rodajes que quizás no nos enteramos y después vemos y es una obra maestra. Pues bueno, en Tiburón todo lo que podía salir mal, salió mal y malísimo. Steven Spielberg estuvo a punto de renunciar 1000 veces a esta película, sin embargo, la sacó a flote, y mira que la sacó a flote. Fue la película más taquillera de ese año, nominada al Oscar, una de las películas más icónicas de su carrera, sin duda. Sin embargo, no le pertenecía a él y decidieron hacer muchas secuelas. Las secuelas de Tiburón podría ser un episodio aparte, porque de verdad las atrocidades que hicieron, hasta sin contar Tiburón 3D, que tenía... Imagínense los efectos 3D de la década de los 70. Ustedes imagínense lo que era eso. De verdad era de llanto. Ya era un chiste. La gente ya no iba a asustarse con las películas de Tiburón, sino a reírse. Y bueno, entre esta saga de películas terribles que han debido estar hundidas en el fondo del mar, como ese tiburón que no ha debido comerse a nadie, sino estar ahí nadando feliz, pues bueno, Tiburón La Revancha sin duda es la peor y destaca, pero infinitamente, pero por su terrible calidad. Si ustedes creían que el tiburón de la primera se veía un poquito falso, esto de verdad, o sea, parece los pescaditos esos del jueguito que uno lanzaba una cañita y el pescado mueve así. Bueno, así de falso se ve el tiburón de La Revancha. Lo que es importante es mencionar la participación de Michael Caine. Este es uno de los actores británicos más cotizados, que sus proyectos los elige así como con pinceladas. Y bueno, él no pudo ir a recibir su premio Oscar, que se lo ganó por la película Hannah y sus hermanas. No pudo porque estaba en las Bahamas filmando esta película. Y entonces él luego, al pasar de los años, me encanta su sinceridad, dice como: nunca vi la película, ni la pienso ver, sé que es una atrocidad y sé que es terrible, pero lo que sí veo todos los días es la casa tan hermosa que me construí gracias al salario de esta película. Entonces, aquí vemos que muchas veces los actores no se inclinan tanto por las aspiraciones profesionales, sino por hacer un buen negocio, y le salió muy bien el negocio. Se estaba ganando un Oscar y al mismo tiempo construyéndose una casa con una de las peores películas de la historia. ¿Y quién nos devuelve a nosotros ese tiempo perdido, Michael? Esos ojos que se nos dañaron viendo Tiburón La Revancha. Bueno, nadie. Pero él se compró su casa y se la merece, se merece eso y más, porque es un actorazo. Y terminamos con quizás está considerada como una de las peores películas filmadas en la historia. De hecho, voy a mencionar el crítico que lo dice, porque yo no puedo decirlo esto así tan gratuito. Tengo que decir quién lo dijo. Mark Kermode, un crítico de la BBC, dice: El Exorcista 2 es la peor película hecha en la historia. Tomó que ellos se basaran en la mejor película hecha para destruirla por completo haciendo esta secuela. Todos los que están involucrados en esta película merecen ir al infierno, dice así en su crítica al señor. Bueno, se trata de El Exorcista 2, La Herejía. Sí, sin duda fue terrible. Sin duda, El Exorcista 1 sentó un precedente que nunca nadie pudo igualar, porque es una película que transgredió todas las fronteras. Hoy en día, intentaran hacer una película como El Exorcista, es imposible. Imposible, por la cantidad de límites que sobrepasaron, tanto físicos como morales, como religiosos. Es una película que de verdad desafió en todas las maneras. Hacer una secuela a esta, en la que, bueno, vuelve el personaje Regan, la niña poseída de la 1, 12 años más tarde. Ella descubre a través de la hipnosis que hay una presencia demoníaca de nuevo, y ella quiere investigar qué pasó con la muerte del cura que la exorcizó. Esta película no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni siquiera el mismo cuidado visual que tenía la primera, no tiene ni medio susto. De verdad que parece como esas Scary Movie, pero echan chistes. Sin embargo, todos se lo toman tan en serio que uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué tenían que hacer esto? Y es tan mala que realmente el que ve El Exorcista 2 dice: no hay manera de que yo me recupere de esto. O sea, necesito terapia. Necesito que me exorcice, un exorcista también, que me quite esto que yo vi, estas horas que yo invertí viendo esta película. Y por algo está considerada como una de las peores películas de todos los tiempos. De hecho, la mayoría de su elenco ha dicho que ni siquiera se han atrevido a verla porque es terrible.
obviamente al principio, el primer fin de semana había mucha curiosidad por ver cómo iba a continuar la historia, pero después nadie la vio, nadie. Tanto así que les voy a dar un dato. ¿Saben que volvieron a iniciar la saga del Exorcista el año pasado con una secuela que tampoco era nada buena, pero tan mala era esta que decidieron como que hacer borrón y cuenta nueva? Esta toma justamente como la historia desde lo que pasó con Regan en la 1 al final. Hacen como si la 2 no existió, nadie la vio, nos hacemos los locos. Es como ese primo loco que tenemos ahí que, no, mejor no lo invitamos a la parrilla porque no saben qué va a hacer. Bueno, literal, aquí nadie sabe que el Exorcista 2 existió, pero si existió, está, se puede conseguir, pueden conseguir los trailers, compruébenlo por ustedes mismos porque de verdad que es, sin duda, una de las peores películas de la historia. Y después de este recorrido, yo estoy seguro que a ustedes se les prendió el bombillo y dijeron, ¿cómo no incluyeron esta u otra? Hay miles. Las secuelas malas nunca faltarán, lamentablemente. Siempre va a haber secuelas malas, por lo que les decía al principio. Es más fácil a veces apostar por algo que ya conocemos y aunque la película no recaude tanto como la original, por lo menos algo rentabiliza o de alguna manera, si garantizamos que esté la estrella principal, algo podemos rentabilizar. Sin embargo, ¿para qué dañar una saga o una historia que ha sido tan contundente, que ha marcado una generación, que ha dejado una huella en la historia del cine, haciendo secuelas que se nota cuando están hechas específicamente para sacar dinero o específicamente para hacer un negocio? Esto es realmente un debate que obviamente es muy amplio y que podemos, discutir con más profundidad, pero lo que quiero es que ustedes empiecen a compartir ya todas esas secuelas terribles. Yo sé que hay muchas, Mi Simpatía 2, hay de verdad que Wall Street 2, o sea, hay barbaridades en el mundo del cine y por eso queríamos también reivindicarlas en este programa. Así que todas esas secuelas malas, no olviden de compartirlas y no olviden obviamente estar pendientes todas las semanas de los episodios que les traemos porque también vamos a hablar de buen cine, también vamos a hablar de buenas recomendaciones, de entrevistas en este espacio que lo dedicamos enteramente a los apasionados del cine, a poder hablar con tranquilidad de todo eso que sucede en el séptimo arte en esta industria tan maravillosa que es el cine. Así que de esta manera ya yo me despido del episodio de esta semana, invitándolos como siempre a que nos sigan por aquí por Venevisión Digital Lab, donde cada semana vamos a tener un episodio nuevo hablando de diferentes temas alrededor del mundo del cine. Yo soy Jorge Roy y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.